Hey gente, bienvenidos a un nuevo video y hoy hablaremos sobre algo muy importante en tu computadora, aún más importante que el monitor. Y sí, me estoy refiriendo a la tarjeta gráfica, ya que como sabrán es un componente muy importante si hablamos de juegos con gráficos demandantes. Y te estarás preguntando, ¿cuál tarjeta gráfica comprar? Ya que por eso has entrado a este video, yo te voy a mencionar las mejores tarjetas gráficas calidad-precio que puedan correr juegos a 1920 x 1080 píxeles en ultra y una tasa de fotogramas alta. Entonces, ya para entrar en contexto, tenemos dos grandes marcas que serían AMD y la famosísima marca Nvidia. Estos dos compiten en el mundo de las gráficas y tienen tarjetas de todas las gamas, pero solo mencionaré las de gama baja o gama de entrada y gama media por la calidad-precio que estas nos ofrecen, hasta que Xiaomi se anime a sacar tarjetas gráficas. Casi me olvido, también mencionaré la de gama media baja, baja media o como ustedes la quieran llamar. La cosa que estará entre medio y bajo. En lo que es el precio me basaré en mi país, ya que dependerá bastante el precio en cada país que se encuentren, y tal vez por la pandemia los precios hayan aumentado, ya que acá en Perú también varias gráficas, incluso mouse y otras cosas han aumentado su precio demasiado. Así que nada, empecemos el video. Empezaremos este top con la gama baja y nos toca hablar sobre la tarjeta gráfica Radeon RX 570. Esta tarjeta, en su fecha de salida en el año 2017, se ganó como la mejor tarjeta calidad-precio. Pero me dirán, ¿ya no han pasado 3 años? Sí, pero en la actualidad sigue valiendo la pena esta tarjeta, ya que corre todos los juegos en ultra a más o menos unos 60 FPS. Y los demás juegos menos demandantes los corre tranquilazo, todo fresco, sentada la tarjeta gráfica a más de 100 FPS. Y para los juegos competitivos como Fortnite, LOL, CSGO y otros, déjenme decirles que no tendrán problemas. Aparte pueden ustedes mismos configurar los ajustes para que vaya a más de 130 fotogramas. La RX 570 estará costando $150 aproximadamente. Pasando la gama media baja, baja media, centro bajo, bajo centro, como ustedes la quieran decir, la cosa es que está en un punto intermedio entre media y baja. Pasamos al top 2 y este puesto tenemos a la tarjeta gráfica GeForce GTX 1650 Super. Después del lanzamiento de la GTX 1650 normal, en sí la tarjeta no era tan mala, pero lo que pasaba o lo que mataba la tarjeta era el precio, ya que habían gráficas como la antes mencionada RX 570 que valían menos y tenían mejor rendimiento. Ya les mostré el video. Nvidia decidió sacar la versión Super y ellos mismos dicen que la palabra Super no está por las puras, ya que eso significa que presenta un codificador de hardware que habilita la capacidad para grabar tus juegos y streaming al mismo tiempo con una gran calidad sin perder tantos fotogramas, y eso también sería para la gama alta, que serían las RTX tanto normales como Super, cosa que con las AMD sufre un poco en lo que sería grabar tus gameplays y streamear. Ya aclarando esto, vamos a seguir. Esta tarjeta gráfica corre igual todos los juegos demandantes a unos buenos fotogramas y todo parecido a la RX 570, pero acá viene la pequeña ventaja que tendría la GTX 1650 Super con la RX 570, que sería grabar tus juegos o streamear. Yo lo dejo a su criterio, para mí ambas son buenas tarjetas gráficas en lo que se refiere a la calidad-precio. La GTX 1650 Super está costando $169, tal vez un poco más o un poco menos. Cosa que aclarar, ambas son de 4 GB. Los dejo con la prueba. Siguiendo con el top, tenemos a la RX 580 de 8 GB, pero como verán, se da muy parejo con lo que sería la GTX 1650 Super.
Tal vez le saque un poco más de ventaja a la 1650, pero la 1650 se defiende con lo que sería el codificador. Como ya lo mencioné, esto ayuda bastante a lo que serían las tarjetas Nvidia, ya que te darán mejores resultados cuando grabes tus juegos o hagas streaming. Pero si no piensas hacer lo ya antes mencionado, te recomiendo que vayas por la RX 570 o la RX 580 de 8 GB, ya que ambas son buenas opciones y también están a un buen precio. Incluso están unos dólares menos que la GTX 1650 Super. También tenía pensado poner a la RX 5500 XT, pero su ventaja es de 5 o 6 FPS, así que dije no merece tanto la pena, ya que está costando un poco más de lo que cuesta la 1650 Super, y la verdad es que las ventajas ni se notan, son de 4 o 3 fotogramas, así que no merece estar en este top, porque aparte de estar un poco cara, creo que se da con la 580 de 8 GB. Y bueno, no sé qué opinen ustedes, así que escriban en los comentarios que los estaré leyendo. La RX 580 de 8 GB estará costando $165. Y ya para terminar pasamos a la gama media, que para mí esta se lleva sí o sí el puesto como la mejor tarjeta gama media, donde podremos jugar todos los juegos en ultra a una gran tasa de fotogramas, más o menos a más de 120, también ya probar el 2K a 60 fotogramas o más con toda normalidad, y los menos demandantes a más de 140 fotogramas, así que no tendrás problemas en usar tu monitor de 120 Hz o 144 Hz en juegos competitivos, e incluso te irá excelente en lo que es grabar juegos y el streaming, por su codificador que ya lo hablé hace rato, así que ya sabes, si te haces famoso, no te olvides de mí. Y por último, la GTX 1660 Super está costando $265. Gracias por haber visto todo el video. Si piensas en comprar una de estas tarjetas gráficas o ya tienes una, comenta tu experiencia con ella, así puedes ayudar a los demás. No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos como este. Gracias y que Dios los bendiga. Y también agradecer a los canales que hicieron los versus y las pruebas con las tarjetas gráficas, ya que gracias a ellos se pudo hacer este video.